Promover al sector privado cubano es una preocupación de seguridad nacional para Estados Unidos, según un funcionario. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Yo miraría muy de cerca al emprendedor privado cubano y miraría quiénes son sus padres y si son parte del régimen, advierte el director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. Funcionarios estadounidenses ven con preocupación el fortalecimiento de los lazos económicos entre los regímenes de Cuba y Rusia y lo consideran una razón extra para que el gobierno de Joe Biden ayude a promover al sector privado de la isla, de acuerdo a un extenso artículo publicado en WLRN. Un funcionario al que nadie identificó recordó los acuerdos sin precedentes que firmaron ambos regímenes el mes pasado, que garantizan a empresarios rusos el arrendamiento de tierras en Cuba por 30 años. Los rusos están tratando ahora de saltar el espacio de ese sector privado y también de moldear su desarrollo, afirmó la fuente, teniendo en cuenta las estratagemas antiestadounidenses y antidemocráticas de Rusia en el mundo. Promover al sector privado cubano se ha convertido tanto en una preocupación de seguridad nacional como en un proyecto de ayuda económica para Estados Unidos. Lo reconocemos como una razón para que la parte estadounidense se involucre con los emprendedores cubanos más, dijo el funcionario. Están viniendo a marcar lo que están haciendo los rusos, diciéndonos preferiríamos vincularnos con los inversores privados de Estados Unidos. Los consideramos a ustedes socios más confiables, les dicen los cubanos a los estadounidenses. El artículo señala que esa también es una razón por la que los emprendedores cubanos exhortan al gobierno de Estados Unidos a facilitar que los inversores estadounidenses se involucren. A inicios del presente mes, la columnista de Diario de Cuba, Rafaela Cruz, alertaba sobre la posibilidad de que el régimen cubano estuviera preparando, una trampa rusa para el gobierno de Joe Biden, mediante el acercamiento de Vladimir Putin y el fortalecimiento de lazos económicos. De acuerdo a la columnista, el castrismo quiere conseguir otra abominación. De acuerdo con el columnista, el castrismo quiere conseguir otra obamización. El castrismo no quiere el fin del embargo con todo lo que de negociaciones mutuas ello implica, pero sí que le abran el grifo del turismo para, junto al control de las remesas, monopolizar las divisas del país y así dominar la economía y la sociedad, escribió Cruz. Una obamización es mucho más controlable para el castrismo que una invasión de despiadados mafiosos rusos. Es con Estados Unidos y no con Putin con quien sueña Raúl Castro desde que heredó la finca de su hermano. Y por ello probablemente el régimen esté usando a los bolos para presionar a los yanquis. Está entre los especialistas que han advertido sobre la creación por parte del régimen de las falsas MIPYMES privadas para canalizar capital a empresas del Estado. Las MIPYMES son el caballo de Troya, la vacuna para inocular en la economía privada agentes económicos aparentemente independientes, advirtió la economista a finales de abril pasado. El régimen cubano ha comenzado la privatización de almacenes, fábricas, equipos, cafeterías, restaurantes y otros locales de manera totalmente arbitraria y silenciosa, sin que medien concursos o licitaciones públicas. Todo a golpe de dedo, el dedo del Partido Comunista. En similar términos se expresó el cubano-americano John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. No hay ningún sector privado en Cuba, afirmó el director ejecutivo de la organización, que no persigue fines lucrativos. Suárez insistió en que ningún sector privado realmente es independiente en Cuba y ningún sector privado puede existir en la isla, porque cualquier empresa que opere allí es dependiente de los que están en el poder, no del Estado de Derecho, ya que en Cuba no existe Estado de Derecho.
Yo miraría muy de cerca al emprendedor privado cubano y miraría quiénes son sus padres y si son parte del régimen, advirtió. Los cubanos dueños de negocios entrevistados, entre ellos una que tras vivir en España se estableció en Cuba en 2013 y que posee varios emprendimientos, aseguraron no tener ningún vínculo con el régimen. Sobre la noción de que el embargo estadounidense impide totalmente la entrada a Cuba de productos de ese país, el encargado de negocios de Washington en La Habana, Benjamin Schiff, dijo que en realidad se trata solo de asegurarse de contar con el permiso apropiado para exportar mercancías a la isla. También apuntó que el año pasado el presidente Joe Biden amplió la lista de mercancías que los emprendedores cubanos pueden importar desde Estados Unidos. Schiff aseguró que desde que se legalizó el sector privado en Cuba, este recibe la mitad del tráfico de contenedores que llegan a la isla desde Estados Unidos. El encargado de negocios destacó que el sector estatal en Cuba está en bancarrota y no es capaz de satisfacer las necesidades de la población. Las MIPYMES son el futuro de la isla, enfatizó. Trump amenaza a Cuba. Cuando sea reelecto, le daré a China 48 horas para retirar todo el equipamiento militar de Cuba. Y si Cuba no obedece, no sé lo que pasará. Según Trump, Biden es un presidente absolutamente vulnerable, porque los chinos lo están sobornando, le están pagando y saben todo el dinero que le han dado. El expresidente Donald Trump se dirigió a los votantes agrupados en la coalición Fe y Libertad, a los que prometió que, en caso de ser reelegido, les daría 48 horas de plazo a China para que desmantelaran todo su equipamiento militar de espionaje de Cuba. ¿Realmente Trump luchará por los intereses tanto de Estados Unidos como de Cuba? El presidente afirmó: cuando sea reelecto presidente le diré a China que tiene 48 horas para remover todo el equipamiento militar de Cuba o lanzaré el martillo contra Cuba y China. Amenazó Trump, esgrimiendo una hipotética política de aranceles aún más restrictivas para las importaciones provenientes de China y para las exportaciones a Cuba, obviamente. En su discurso, el expresidente se extendió en el tema de los presuntos acuerdos del régimen cubano y China, revelados recientemente por un periódico estadounidense, los cuales consideró un grave peligro para la seguridad nacional. Con mucho, Joe Biden es el presidente más corrupto de la historia de nuestro país, dijo Trump, achacando la pusilanimidad del presidente de Estados Unidos a presuntos intereses turbios de la familia Biden con la élite china. Según Trump, en días recientes, una fuente anónima del Servicio Interno de Impuestos reveló una conversación de Hunter Biden con un alto funcionario chino, al que envió un mensaje de texto diciendo que estaba junto a su padre en ese momento, y ambos se preguntaban: ¿por qué no habían sido satisfechos los compromisos adquiridos? Dile al director que me gustaría que esto se resuelva ahora, antes que se nos vaya de las manos. Y cuando digo ahora, es decir, esta noche. Y si recibo un mensaje o llamada de alguien que no seas tú, Shang o el chairman, ten por seguro que el hombre sentado aquí al lado y todos los que le conocen lamentarán que no haya seguido mis instrucciones, citó Trump, leyendo el presunto mensaje de Hunter Biden y aclarando que estaban hablando de dinero. Acorde a su relato, tras esa conversación y en el plazo de 10 días, Biden recibió $5,1 millones de China sin motivo o razón aparente. De hecho, ellos han recibido decenas de millones de dólares de China, insistió el republicano. Y quizás esa sea la razón por la que no lo veamos quejándose del hecho de que los chinos estén construyendo instalaciones militares en Cuba. Y quizás también esa sea la razón de que Biden casi nunca hable de Cuba ni de sus relaciones bilaterales con la isla, apuntó el expresidente, volviéndose a quejar de que los grandes medios no dicen ni una palabra sobre estas revelaciones. Para Trump, Biden es un presidente absolutamente vulnerable, porque los chinos lo están sobornando, le están pagando y saben todo el dinero que le han dado.
No solo China, sino muchos otros países, incluida Ucrania, saben los cheques que le han girado, así que tiene que ser muy amable y generoso con China y con Ucrania. Por eso a Biden no le importa que China abra esas bases militares en Cuba, a 90 millas de nuestras costas, insistió, al tiempo que afirmaba que el escándalo era 100 veces superior al de Watergate. ¿Le parece bien? No hace nada, ni dice nada, lo cual significa para la población cubana de Miami: los quiero mucho, tengo el récord de votantes dentro de esa comunidad, tengo el honor de haber sido galardonado con el premio de la Bahía de Cochinos. Esos que quieren volver a su país, refiriéndose a los cubanos específicamente, significa que nunca más volverán a ver Cuba, porque China está ocupando Cuba ahora mismo. Biden le está dando todo lo que piden los dictadores, los castristas, los del régimen, y no podemos dejar que eso suceda, consideró Trump. Tras dibujar un escenario de corrupción y debilidad en la actual administración, el expresidente afirmó que entonces, cuando él vuelva a ser presidente, dará a China 48 horas para desmantelar sus instalaciones militares y de espionaje en Cuba, o lanzará un martillo. Y habrá aranceles como nunca antes para China y Cuba. A mediados de junio, Trump declaró que bajo su administración China nunca habría tomado el control de Cuba. China acaba de tomar el control de Cuba en la práctica. Jamás habría pasado eso bajo mi administración, afirmó Trump en un mensaje publicado en su red social. Las revelaciones acerca de la presunta existencia de acuerdos entre La Habana y Pekín para la instalación de bases de entrenamiento y espionaje militar en Cuba también han hecho saltar las alarmas en el Congreso de Estados Unidos. Así lo expresaron recientemente el senador Bob Menéndez y el congresista Michael McCaul en una carta enviada el viernes al secretario de Estado Antony Blinken y al director de la CIA William Burns, solicitando una sesión informativa clasificada sobre la supuesta instalación de espionaje chino en Cuba. ¿Crees realmente que Trump, una vez reelecto, tendrá mano dura con China y con Cuba? ¿Con China y con el régimen? ¿Con China y con el castrismo? Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, el sector que más se ha desarrollado en las MIPYMES es el de los productos de alimentación. Gaesa ha perdido todas sus líneas de crédito, han perdido proveedores por impago, están usando estas MIPYMES como fachada, como empresas nuevas, para ir a comprar a mercados que ya no confían en ellos. No vemos un crecimiento de empresas privadas en un sector productivo, no vemos cómo una MIPYME puede desarrollar la agricultura o la industria azucarera, no existe. Todo es compra de productos en el exterior para venderlo a precios prohibitivos en Cuba. Es el mismo modus operandi con otro traje. Para la emprendedora y activista Saily González, la única forma en que la sociedad se puede beneficiar de la creación de estas MIPYMES es que los negocios se enfoquen en la producción, algo que, según González, no pasará nunca en la isla. Es más fácil para los emprendedores comprar un jabón en Panamá y venderlo mucho más caro en Cuba que producir jabón ellos mismos en la isla. Estamos viendo un crecimiento de los negocios babosa. No tienen complejidad en su formación, no tienen hueso ni músculo, no pueden desarrollarse. Cualquier emprendimiento que se desarrolle un poco más tiene imposibilidad de existir. Solo crecen los negocios de reventa. Preguntada sobre los límites a los que se enfrentan las MIPYMES que realmente están en manos de particulares, la emprendedora opina que dependerán del nivel de lealtad que tengan hacia el totalitarismo. Por eso vemos al mando de los negocios a los hijos y nietos de los viejitos que fueron a la guerra, que manejan Cuba como su finca. Hay empresarios que en los momentos más revoltosos de Cuba intentaron lavar la cara y apoyaron la orden de combate de Díaz-Canel. Tanto Saily González como Emilio Morales coinciden en que los empresarios en Cuba no tienen ninguna garantía. La única forma que tienen las MIPYMES de protegerse es haciendo silencio e ignorando cualquier intento real de democratización de la sociedad cubana. Algo que es necesario, dijo González. No hay garantías. Estamos hablando de un totalitarismo que hace con tu vida, tu familia y tu negocio lo que quieran. Ellos pueden crear una ley de la nada,
tal como pasó con la Ley de Comunicación y el nuevo Código Penal. Entre otras noticias, BioCuba Pharma firma un acuerdo con una empresa china para producir una inmunoterapia contra el cáncer. La firma del contrato de transferencia de tecnología del proyecto CIGB 247 se produjo en el marco de la octava junta de directores de la empresa mixta china Changheber. El monopolio estatal farmacéutico BioCuba Pharma firmó un nuevo acuerdo de cooperación con la empresa mixta china Changheber, a través de la cual se podrá introducir una inmunoterapia innovadora para el tratamiento del cáncer en China. La firma del contrato de transferencia de tecnología del proyecto se produjo en el marco de la octava junta de directores de la empresa mixta china. Según Grapna, investigaciones, producción y desarrollo del fármaco será un nuevo desafío para los científicos de ambas naciones, que serán beneficiadas con la obtención de registro sanitario de la innovación. La inmunoterapia podrá ser comercializada en otras ocasiones y en otras naciones. Grapna destacó, además de la visita de Changheber, de la doctora en ciencias Marta Ayala Ávila, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba y directora general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. La representante del régimen cubano estuvo en la planta en la cual se produce la vacuna, que se encuentra en su tercera fase de ensayos clínicos. Entre los medicamentos producidos en Changheber con el uso de tecnología cubana diseñada por el CIGB figura el interferón alfa-R. En Cuba el cáncer aparece entre las primeras causas de muerte y se agrava por la escasez de fármacos. Son muchos los cubanos que recurren a las redes sociales en busca de ayuda para conseguir tratamientos que escasean tanto en las farmacias como en los hospitales de la isla. Funcionarios de salud del régimen cubano han tenido que reconocer la falta de insumos necesarios para el tratamiento de esta enfermedad. En abril pasado, el doctor Jorge Manuel Álvarez, jefe del Grupo Provisional de Oncología de Sancti Spiritus, explicó las dificultades que hoy presenta el servicio de oncología para brindar la terapia hormonal sistémica debido al déficit de medicamentos necesarios. Esta no se aplica de manera óptima y cuando hablamos de curación, el tratamiento debe realizarse temprano y de modo concurrente. El propio doctor Álvarez Blanco había descrito al medio local Escambray en febrero pasado algunas de las dificultades que tenía el sistema de salud cubano para la detección temprano de la enfermedad. Tenemos dificultades para adquirir los insumos que demanda el colonoscopio y lo tuvimos roto por años. No tenemos broncoscopía para pulmón. También existen dificultades para adquirir los citostásticos. La verdad es que el tratamiento para cualquier tipo de cáncer es muy caro y complejo, señaló. La radioterapia tampoco la tenemos en Sancti Spiritu, sino que está regionalizada y se la realiza en Villa Clara para 4 provincias cubanas, dijo el médico. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.